Estamos en contacto con el doctor Carlos Pesa, conocido como el doctor Ito Pesa. Doctor, para la audiencia de Los Primeros, Omar Nóblega le saluda, buen día. Muy buen día, Omar, muchas gracias. Sáqueme de una duda, ¿su nombre completo cuál es? Carlos Isaac Pesa. Bien. ¿Ito desde chico? Y sí, de hace unos cuantos añitos atrás, exactamente. Doctor, usted es el principal referente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios en Tucumán. No todas las clínicas y todos los sanatorios están dentro de la asociación. Primero, ¿cuál es la opinión que tiene como profesional de esto que estamos viviendo? En primer lugar, le aclaro que yo ya no soy autoridad de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, pasó los periodos que yo desempeñé esa función. Ahora es el doctor Eduardo Vega Holguín del Sanatorio Rivadavia, pero no obstante pertenecemos a la comisión directiva. En general, aproximadamente el 80% de las camas del subsector privado de la provincia de Tucumán estamos unidos en la Asociación de Clínicas y Sanatorios. ¿Qué opinión tiene de lo que se está viviendo, doctor? Porque no tan solo el tema de las medidas preventivas para que no lleguen los casos que reiteramos, Tucumán no tiene ningún caso por ahora de coronavirus, pero sí muchos casos de dengue. Cuéntenos, ¿están acompañando todas las medidas que se están tomando a nivel nacional y provincial? Sin lugar a dudas, estamos viviendo un momento muy complicado. El país está virtualmente paralizado en función principalmente de la amenaza del coronavirus, que tiene un sistema de transmisibilidad de persona a persona. En el dengue hay un vector intermediario que minimiza un poco lo que es el riesgo del contacto interpersonal, pero naturalmente genera hoy un problema un poco mayor que el que tenemos con el caso del coronavirus, que simplemente es una fase de alerta en nuestra provincia porque no tenemos los casos detectados vigentes. Bien, ¿hay internados por dengue? En el caso de nuestra institución, que es la información que puedo darle con exactitud, sí tenemos pacientes internados con dengue, son pacientes que tienen cuadros graves de esta afección, son preocupantes, existen en varias otras instituciones también, por la información que compartimos, no en cuanto a los números exactos, pero sí son transferidos a la autoridad epidemiológica de la provincia, que depende del Ministerio de Salud, y por supuesto se está trabajando en estrecha colaboración, en permanente contacto con la autoridad sanitaria provincial a través de distintas estructuras. Tenemos un sistema de comunicación, les diría, online de manera permanente, y naturalmente tenemos preparado todo lo necesario para tratar de poner el máximo esfuerzo para dar respuesta a cualquier situación o necesidad que se plantee. En ese sentido, lo que estamos haciendo en las instituciones del subsector privado es seguir las normativas, en principio, que dicta la Sociedad Argentina de Infectología, que son las personas que más conocimiento tienen sobre el tema, sobre la patología en particular y sobre la forma de actuar para tratar de ayudar a la gente en esa situación y, por otra parte, minimizar el riesgo interno que cada uno de nuestras personas pudieran llegar a sufrir. Doctor, me decía que hay casos de personas internadas por cuadros de dengue. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a una persona que se le confirma que es portador de dengue? La enfermedad producida por esta circunstancia, el dengue, no tiene un tratamiento específico antiviral para curarlo, pero sí las medidas de soporte para permitir que el proceso inmunológico interno del organismo derrote a la enfermedad, mientras nosotros terapéuticamente le damos todas las medidas asistenciales para tratar de que la afección del conjunto de los órganos tenga el mínimo impacto y la persona después pueda ir luchando para vencer esa afección. Es exactamente lo mismo que se hace en el caso del paciente que tenga la afección del coronavirus, el soporte de todas las medidas de ayuda, respiratorias, cardiológicas, etcétera, para tratar de que el organismo venza el periodo agudo y supere a la afección que lo está atacando en ese momento. En el caso particular del coronavirus, hay una sugerencia de la Sociedad Argentina de Infectología
epidemiología del uso de algunos antirretrovirales, que son medicamentos específicos para el tratamiento de virus, que habrían dado alguna prueba, digo habrían como condicional, porque por el corto espacio de tiempo y por otra parte por la casuística de baja numeración con la que se han hecho estas prácticas en otros países, habría algunos indicios de que pueden contribuir a ayudarnos a luchar contra el coronavirus. Doctor, hace minutos teníamos una recorrida por farmacias y también la palabra del presidente del Colegio de Farmacéuticos, el faltante de algunos medicamentos. Esto también se está sintiendo en la Asociación de Clínica y Sanatoria. ¿En las clínicas y sanatorios de Tucumán tienen algún tipo de faltantes? Felizmente todavía no hemos llegado a una instancia. Sí hay algunas dificultades para conseguir por parte de los proveedores y lamentablemente también se han notado incrementos de precio sin ningún tipo de razón en un conjunto de productos, no solamente de los que se habla actualmente como el alcohol en gel o el alcohol en general, o los elementos de protección de la gente como guantes, barbijos, camisolines y todo el conjunto. Para paliar esta situación estamos tratando de conseguir todo el material que se puede disponer de todos los proveedores que tenemos en nuestro contacto, utilizar ese material de la manera más racional posible, generando las conductas más apropiadas de todo nuestro personal para que no se genere una situación de pánico que obliga a utilizar de mala manera los recursos y ponernos en riesgo de falta en un momento muy anterior al que pudiera llegar a ocurrir. Creemos que el mensaje es, como transmitimos a nuestra gente, lo mismo a la gente que no está dentro de las instituciones, que la conducta tiene que ser racional, siguiendo las pautas y no tomando medidas ni en menos ni en más en este momento. ¿Se están atendiendo normalmente en los consultorios o se le está dando prioridad a la urgencia en las clínicas y sanatorios, doctor? Bueno, es un poco heterogéneo el sistema de funcionamiento. Le puedo decir en nuestro caso, que están las recomendaciones, como le mencionaba, de la Sociedad Argentina de Infectología. En el caso de los consultorios externos, el requisito, esto está puesto como una normativa, el paciente entra a consulta solo, salvo que sea una persona que tenga algún tipo de dificultad para el movimiento o, naturalmente, un menor de edad que requiere la compañía de sus padres. En el caso de la atención de guardia, nosotros tenemos sectorizada, por un lado, entre los pacientes con las afecciones no sospechosas de coronavirus, y por otra parte, esto lo vamos a tener operativo a partir de este viernes, una entrada independiente, donde viene el paciente que tiene un síntoma fiebre, acompañado de alguno de los otros elementos, como tos, como dolor de garganta, como dificultad respiratoria, que lo ponen en fuerte sospecha de coronavirus, para que ese ingreso no lo junte con el resto de los pacientes, que naturalmente siguen concurriendo, porque va el hipertenso, va el diabético, va la persona que sufrió un traumatismo y un montón de otras patologías que requieren seguir siendo atendidas. En el caso de la concurrencia de la guardia, se indica también de que es más necesario que el paciente venga con un acompañante en este momento. Y con respecto a la operatoria general, no de pacientes de guardia externa, que normalmente son ambulatorios, tenemos restringido absolutamente la entrada de visitas para que se minimice la circulación interna en la institución, y todas las visitas tienen un régimen de higienización previa, perdón, no las visitas, sino los acompañantes, porque las visitas no están permitidas, para que las posibilidades de contagio se reduzcan a la mínima expresión, teniendo en cuenta que estamos en la fase 1, que nos permite que esas medidas tengan efectividad. Doctor, desde mi posición personal, digamos, me considero hombre de fe, pidiendo a Dios que nos protege en estos tiempos. No podemos dejar de preguntarle cuáles son las proyecciones con las cuales nos podemos encontrar en corto tiempo con esta combinación de situación que se presenta en el mundo sanitario, como por ejemplo los casos de dengue, que usted dijo que también es preocupante, algunos casos son de gravedad, más el tema coronavirus que está rondando algunas provincias vecinas como Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba.
Y próximamente, bueno, por una cuestión estacional, se van a comenzar a presentar los cuadros de bronquiolitis, que afecta especialmente a los chicos menores de 2 años. Frente a este escenario que nos debe poner en alerta, ¿cómo está la estructura sanitaria de clínica y sanatorio? Porque ayer el empresario Jorge Roque Ferro dijo, si es necesario vamos a ceder las instalaciones de los hoteles, ponía como referencia el Hotel Catalina ubicado frente al Parque 9 de Julio, por cualquier cuestión que tenga que ver con la emergencia. Desde el punto de vista estructural, ¿cómo se está en Tucumán, tanto del sector público como del sector privado, para afrontar 3 frentes, ¿no? Entre otros, dengue, bronquiolitis y esperemos que no llegue ningún caso de coronavirus? En este sentido, le informo que creemos que las medidas que se están tomando desde el nivel nacional, en un momento muy precoz en relación a lo que ha ocurrido en otros países, nos debería permitir que la curva de crecimiento de la afección del coronavirus se produzca de manera no tan aguda como en otros países. Es lo que están llamando achatamiento o amesetamiento de la curva de crecimiento. Esto, sin lugar a dudas, va a llegar a nuestro país, como ya está, y a nuestra provincia, incluso en la fase 2, la fase epidérmica de contagio mucho más importante de persona a persona y de casos autóctonos. Lo que se está buscando, lo que estamos buscando como sociedad, es que el crecimiento del número de casos no sea vertiginoso, no sea exponencial y no sature el sistema, sino que permita un crecimiento más plano, un crecimiento menos agudo, que nos dé capacidad de respuesta con la estructura que nosotros tenemos. Naturalmente las circunstancias irán determinando medidas adicionales como la suspensión de todo otro tipo de atención y eventualmente algunos elementos que requerirán transferirse a algún otro lado, como este mismo que propuso el señor Jorge Roque Ferro. Espero que no lleguemos a esa instancia porque implicaría un movimiento mucho más caótico que el actual. Hoy, en este momento, el conjunto de las estructuras que estamos trabajando en una coordinación y comunicación permanente liderada por las autoridades sanitarias provinciales, estamos preparados para dar respuesta a un crecimiento lento de esta demanda. Nos complicaría mucho, como ocurre en toda parte del mundo, que este crecimiento fuera muy vertiginoso, como generó los caos, especialmente en Italia y en España. Además nos preocupa fundamentalmente nuestra gente, que es la que está más expuesta que cualquiera al contagio inminente con esta afección. Para eso hemos tomado todas las medidas posibles y tenemos que tener todos los elementos de protección que, al no disponerlos en el mercado local habitual, en la mayor parte de las instituciones estamos generando nuestros propios elementos, como las máscaras protectoras, los barbijos, que estamos generando para que nuestra gente lo utilice. En síntesis, para su pregunta, si el crecimiento es vertiginoso, el problema sanitario es muy serio. Si el crecimiento tiene un cierto nivel de control, la capacidad de respuesta de nuestra provincia es realmente mucho mejor que la que tiene el país.